siento que eso hacemos con Dios. O sea, vamos a orar para que esto suceda. Entonces yo defino qué es lo mejor para mí. Él es el que sabe qué es lo mejor. A veces que no se resuelva eso es exactamente el bien que necesito. Ajá, lo mejor que me puede pasar. Estás escuchando el podcast de Capilla Calvario Chihuahua, un podcast para la comunidad de creyentes en Cristo Jesús, interesados en conocer y disfrutar de la vida que Él nos regala. En esta serie llamada Contextos estaremos revisando versículos que se han utilizado de muchas maneras, pero no siempre de acuerdo a su contexto en la Biblia. Entonces vamos a tratar de colocarlos en el marco correcto de interpretación. Te invitamos a que nos acompañes en esta conversación del episodio de hoy. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla, la serie de Contextos. Nos dimos cuenta que la vez pasada estuvimos demasiado formales y muy tensos tal vez, pero es normal, pues era la primera vez. Entonces como cuidándonos así de ver quién va a hablar. Sí. Queremos relajarnos un poquito más. Yo la verdad también andaba muy cansado, pero eso no ha cambiado, entonces yo creo que nada va a cambiar de mi parte hoy. Pero sí, creo que estamos viendo cómo interrumpirnos constructivamente, porque la interrupción es una parte natural de la conversación, siento yo. Sí. Pero la primera vez que estás intentando hacer eso, ahora con 4 personas, pues. No, y algo que, o sea, se me hizo chido que esta vez no hablamos casi nada del tema. No hemos hablado nada del tema y la otra vez como que ya lo habíamos hablado y lo tuvimos que repetir de otra manera. Sí, pero ya sabiendo que estaba grabando, entonces ya como que se murió. Se perdió la magia. Yo como no tengo punto de referencia, entonces pues yo les creo a Pastor que estamos muy tiesos. Pues, bueno. Yo tampoco lo noté, pero cuando lo dijiste y luego me acordé de los últimos podcasts que grabaron ustedes, pues sí, ustedes ya estaban bien relajadotes. Sí, tal vez de más. Sí, ya como si no hubiera una audiencia. De repente se les salían herejías que teníamos que editar. Nunca lo sabrán, pero imagínate que usaras eso en nuestra contra así en 5 años para extorsionarnos. Tumbar tu ministerio. Yo no creo que sea necesario sacar algo editado. Dijimos cosas. Lo que está ahí lo que dijimos fuera de contexto, poquito fuera de contexto, es más que suficiente para arruinarnos la vida. Sí. Oye, qué raro, porque bueno, hablando de contextos, eso se usa un chorro, o sea, de que incluso de, pues sí, pastores o gente que es hereje, pues nomás agarran un cachito de lo que dijo y sí, pues sí se oye bien mal. Pero a veces en contexto, pues no estaba tan Ni era mal, tan grave. No era tan grave. Pues que nos ha pasado en Capilla, sí pasó una vez. Sí. No se acuerdan, claro. Había enseñado Chris cuando era pastor. Y así se hizo un problema no pequeño por fuera. Y me estaban acusando de que en Capilla enseñamos así casi antibiblia y antievangelio y anticristo. Y así de una frase sacada totalmente del sermón y totalmente fuera del contexto de lo que se enseña en la iglesia. Sí. Y se convirtió en un problema. Estuvo muy interesante. ¿Y fue como que video o fue nada más un comentario? No, de alguien que escuchó algo que lo comentó afuera y me habló así un señor que ni siquiera... Yo sé que, pero ¿quién es usted? O sea, un señor. Me presento. Hola, mucho gusto. Es la versión análoga de los comentarios de YouTube. Literal, eso fue. Sí, totalmente. Creo que por eso fue tan bizarro. O sea, porque nos ha pasado en los videos de YouTube donde alguien escribe algo y es una tontería, pero pues es alguien en YouTube y dices, pues los comentarios en YouTube tienden a ser tontos. Pero esta persona hizo eso, pero en el mundo de los humanos, en el mundo real, fue muy extraño. Así que no deberías tal vez escuchar el sermón completo o venir a preguntar primero antes de acusarnos de anatema. Tenemos suficiente material como para editar algo así que sea así completamente, totalmente equivocado, así erróneo. Todo un estudio, todo un sermón de Rafa, ¿no? Así en puros pedacitos. Para hundirme así. Oye, hicieron un video de un trailer de Mary Poppins, como si fuera una película de miedo. O sea, sacando puros extractos así, pues, de la película, fuera de contexto. Y así con una musiquita. Ajá, con música así fea, y luego así parece una película de miedo y es muy fácil hacerlo. Sí, Yo puedo hacerlo. Juan, sí. Ahí te encargamos. Ya sé. Sí. Sí, es interesante esa parte. Bueno, ahorita también ya ni siquiera se tiene que editar. Está esa tecnología que te cambia la cara y puedes... Para los deepfake. Deepfake, ándale. Sí. Eso está súper interesante. Pero creo, o sea, esa es la parte importante de entender el valor de los contextos en general. En el mundo de la política y de la noticia se abusa mucho de sacar las cosas de contexto. ¿Y qué pasa ya? O sea, en el mundo de la competitividad periodística,
y de llamar la atención, no se me hace fuera de lo normal que la gente pierda su integridad inmediatamente a favor de clics. Pero en la iglesia eso no puede pasar porque el mensaje de vida de la Biblia puede... Pues no puede, nos afecta. O sea, cómo percibimos las realidades de la Biblia son afectados por estas cosas sacadas fuera de contexto. Sí, totalmente. Entonces, si ven un video, vean primero quién lo publicó. Entonces, a mí me daría gracia, digo, a lo mejor en el momento, así que se hunda todo, tal vez no me parecería gracioso, pero ahorita digo, pues ¿qué? O sea, ¿qué podría pasar? Y aparte, ¿qué puedes hacer al respecto? O sea, no va a faltar en algún momento alguien que lo haga, ¿no? Sí, pues digo, si ya pasó. Y con algo que yo no dije, imagínate, con lo que sí he dicho. A mí me ha pasado con cosas que he dicho que alguien entendió completamente diferente y yo, pero no dije eso. Y como quiera, o sea, les digo, pero no dije eso. Pero lo que quisiste decir y yo, ¿cómo sabes? Todavía peor. Se oyó de tal manera. Y yo sí. Que... pues lo que me comentabas ahí. Algo parecido. Híjole, chisme. ¿Sí? Chisme. Sí. Ni modo. Nombres. Pero es algo semejante. O sea, y sí, a lo mejor uno tiene la intención de decir ciertas cosas de cierto modo y por como la otra persona en el canal que está la otra persona o como el receptor en lo que estás pensando, cómo está tu día, cómo tomas la vida, pues cambia las cosas. Y es de lo que hablábamos precisamente en el estudio del miércoles. Que el mensaje, el sentido del mensaje lo daba el que emite el mensaje, no el que lo recibe. Entonces es bien importante ese. Sí. Pues imagínate si pasa ahorita con David o con el pastor, que estamos en este tiempo, es gente que conocemos y así. Imagínate Pablo que ha de pensar así que no, así no era lo que eso no es lo que yo quería decir. Yo no quería decir eso. O sea, torciéndose en su tumba, ¿verdad? Sí. Otro y lo tiempo, tardándose otra cultura. 6 meses en explicar las cosas, ¿no? Porque les mando la carta y a ver si le entienden. Ya sé. El factor del tiempo es importante ahí. Sí, ahora como que pensamos, como que no nos acordamos cómo era la comunicación en esos años, ¿no? O sea, ahorita pues todo es instantáneo, pero así de que, hijo, pues te llega una carta y luego te dicen, oye, pues aquí las cosas están bien difíciles, están diciendo esto y esto de ti, y fecha, o sea, hace 4 meses que me escribieron. Oye, esto, imagínate ¿no? así de cuando les escribía de que arreglen sus problemas y luego, no, esa hermana ya falleció. Ya la mató. ya muy tarde. Se murió de un coraje. Pudo haber pasado, o sea, no sabemos. Sí, no claro, sabemos. claro. Ya no está entre nosotros. Sí tenemos cierto beneficio en la inmediatez. O sea, hay partes negativas, pero también hay partes positivas. Sí. Sí. Como todo. Todo. No tengo razón. ¿A qué le vamos a dar hoy? Romanos 8:28. Lo tengo tatuado. No se crean. ¿Qué no tenías Filipenses 4:13? Vamos a sacarlo También, fuera de contexto. Ese es en el otro bíceps. Ay, no. Bíceps, en plural. Sí. A ver, ¿quién lo lee? Si quieren yo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ah, mira, sí tiene 2 partes. Lo recibo. Amén, amén. Mira, tiene 2 partes. Sí, casi siempre leemos Romanos 8:28a. Sí, o sea, todas las cosas ayudan a bien. Y ahí se termina el enunciado. Pero es un solo enunciado. Ajá. Y bueno, pues de ahí empiezan los problemas, ¿no? El puro versículo da más contexto y no se usa ni siquiera completo el puro versículo. Ya no se diga lo que está hablando desde antes. Sí, desde todo el capítulo 28. Ahorita les decía que yo me confundí entre y Filipenses, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo pensé que ese es el que íbamos a estudiar y me di cuenta que son, o sea, no son, pero parecen intercambiables, así que pues los dos hablan de lo mismo, Sí, de que te va a ir bien y que Es igual. es lo mismo. Ya sé. Pues todo pasa por algo, ¿ah? Sí. Así. No. Sí, Pues ese es el uso, ¿no? De este pasaje, todo pasa por algo. Sí. Ajá. Y bueno, recientemente vi una muy buena que era que sí, por el 90% de las cosas malas que te pasan es por bruto y el otro día es por metiche. No sé. Sí. Sí, no, y desde la perspectiva divina tal vez podemos decir que eso es cierto, todo pasa por algo, pero ese algo no tiene casi nada que ver contigo. Se trata acerca de Cristo como el protagonista del universo, ¿no?
como tú en tu oficina. O sea, no se trata de ti en tu oficina, sí. tu carro, o sea, no se trata de eso. Sí. Y oye, y todo pasa por algo, o sea, así como lo dices, y la consecuencia no siempre, generalmente no es no es lo bueno que te dicen cuando te tratan de como de animar. No, todo pasa por algo, vas a estar mejor, o sea, chocaste, pero Dios te da un carro más chido. Sí, es que todo ayuda para bienes, lo que tú quieres, cuando tú lo quieras, como tú lo quieras. Es extraño, pero o sea, es muy humano percibirnos como los protagonistas de nuestra historia. O sea, se me hace completamente natural, nada más que aspiramos a otra cosa. De nuestra historia y del mundo. O sea, sí, o de las de ustedes también. Sí, yo soy el protagonista de la vida de ustedes también. O sea, ¿Existen cuando no estoy? Ándale, como el árbol ese que cae en el... Si nadie lo oye, ¿sí se cayó? Se cayó. Todo pasa ruido por algo, pero aquí más bien es como que todo pasa para algo. O sea, como que y esto que me está bueno. pasando es porque algo mejor va a salir de esta situación. Sí, pero es que otra vez, y como lo hablamos en el otro episodio, el entendimiento del para bien, o sea, la semana pasada era para darles el fin que esperan. Y siempre se traduce o se limita a lo material en abundancia y lo mejor. O sea, así, una visión... O lo emocional también. Bueno, también sí. A lo que yo considero bueno. Ajá. Sí, o sea, desde ahí ya vamos mal. ¿Cómo definimos qué es bien? Estaba oyendo hoy una pregunta que le hicieron a una persona muy entendida. Muy leída. Y decía, bueno, ¿por qué al hablar de mal estamos asumiendo pecaminoso inmediatamente? La pregunta tenía que ver como cuando los espíritus, vemos en Reyes y en otros pasajes, cuando habla de algo para mal, inmediatamente se asume maldad o pecado o algo inmoral. ¿De dónde viene eso? O sea, es muy raro cómo inmediatamente bien y mal los definimos en términos muy específicos. Muy materiales. Muy materiales, muy palpables y siempre en cuanto a, no sé, un pasaje como este, en cuanto al beneficio, o sea, siempre algo mejor, de victoria en victoria y cosas así. Sí. Que es peligroso porque luego crea una identidad basada en una promesa que es falsa, porque el evangelio no promete esas cosas. Ustedes no estaban en esa conversación, pero ya les he platicado que una persona que es parte de nuestra congregación, cuando apenas llegó a la iglesia, o ya tenía algunos años tal vez, decía, a mí siempre me ha ofendido mucho que nunca ninguno de mis hermanos me ha dado dinero. Y a mí me sacó, o sea, de la iglesia como que yo no entendí, así, pero yo no sabía que tenías hermanos. Y no, pues de aquí de la iglesia todos somos hermanos. Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿tú crees que alguien de la iglesia te debería dar dinero? ¿O cómo? O sea, y él nunca nos dio dinero. ¿O qué vendes? Sí, no, o sea, yo me súper atoré, me quedé atoradísimo con la pregunta, pero la idea era, o sea, a él le habían prometido cuando empezó a conocer de Cristo en alguna otra iglesia que iba a llegar bendición económica y riquezas para su vida. Y pues él, con una perspectiva igual de materialista, pero más práctica, dijo, pues estos me van a dar dinero. Y tiene mucho sentido que lo perciba así, o sea, se me hizo muy gracioso, porque él dijo, pues si nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, tiene una base teológica congruente con el mensaje que le dieron. La Biblia completamente ignorada, obviamente. Pues con hechos. Pues ya ves que repartían la lana. Es que ese es el detalle. Ese es precisamente el detalle. Agarró las partes de la Biblia que embonaban con el mensaje que le dieron. Ni siquiera era su mensaje. O sea, yo no le estoy... Esta persona no está equivocada. Más bien, en el contexto era No era es algo correcto. que él dedujo. O sea, realmente es algo que... Se lo dijeron. Que se lo dijeron. Y hacemos algo similar, nada más que él lo hizo humano. O sea, él lo hizo, pues ustedes denme dinero. ¿Cómo es que nadie me da dinero nunca? ¿Qué clase de iglesia es esta? Y de la misma forma que a mí me sorprendió cómo él lo percibe, a todos nos debería sorprender que creemos que Dios nos debería dar esas cosas. Dinero, bendiciones, salud, lo que sea. O sea, siempre que percibimos el bien, percibimos nuestro bien porque creemos que la historia se trata de nosotros. Y pues nosotros tenemos que ganar. Si nosotros somos el protagonista, nosotros ganamos. El bien es mi bien. Pero aún, ¿cómo definimos bien? Claro. Sí. O sea, es que ese es el problema. La percepción de qué significa bien es mejor, pero en unos términos muy extraños. Vemos como la vejez, el sufrimiento,
la muerte, o sea, todos muchos elementos lo vemos como necesariamente inmorales, pecaminosos, negativos, diabólicos. Uh-huh. Cuando nuestro bien, yo creo que es de lo que está hablando el pasaje, pues no necesariamente se va a ver así y sigue siendo nuestro bien. Uh-huh. O sea, en el caso de los apóstoles, pues el Señor tenía el bien para ellos, ser semejantes a Cristo, padecer junto con Cristo, pero el padecimiento lo extraemos y lo vemos como algo malo, inmoral, negativo, algo que Dios rechaza, algo que Dios forzosamente quiere eliminar de nuestras vidas. Uh-huh. Y no sé exactamente de dónde viene eso, porque un pasaje como este sí definitivamente se ha abusado y se extrae así en la doctrina prosperosa, ¿no? Uh-huh. Pero no siempre viene de ese corazón. Uh-huh. O sea, a veces nomás es para animar a alguien. Sí. Este pasaje se hace un poquito más difícil que el anterior, porque el anterior era muy obvio del contexto y, o sea, estaba hablando de otra cosa completamente diferente. Este sí es como tú dijiste la otra vez, la diferencia entre, ¿cuál era? ¿Doctrina y qué? ¿Historia o qué era? Ejemplos. Y esto sí es doctrina. Ya no me acordaba. Así que cuarta. Yo dije eso. Sí. O sea, aquí sí es doctrina. Romanos. Entonces, Pablo sí está dando instrucciones así y lo aplican a la iglesia. Entonces, creo que sí está más difícil. No es difícil interpretarlo, más difícil. Creo que la línea entre errarle y estar en lo correcto está más cercana. Sí. Y la manera más cristiana que yo he escuchado de usar esto, bueno, menos errónea, menos errónea, es completar el pasaje, que esto es pues para los cristianos nada más. O sea, pues esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y es como que, bueno, eso no aplica para todo el mundo. Mínimo nomás aplica para los cristianos. Y el bien, pues como tú dices, o sea, el bien tal vez no de cosas materiales, sino de, pues me voy a sentir mejor o las cosas van a resultar, o sea, ahorita estoy en una situación fea, pero al final todo va a estar mejor. Se van a resolver. Y esa es la manera más cristiana o sea, más acertada. No tan, dentro de lo incorrecto. Sí, dentro de lo incorrecto. Como que, pero a los que aman a Dios. Así como la cláusula así de que no a todos, es una promesa para los que amamos a Dios. Pero después eso se vuelve como, entonces tengo que amar a Dios para que me vaya bien. Sí, se vuelve causal, así de que cómo provocó eso en mi vida. Ajá, inmediatamente se vuelve obras. Amas a Dios, entonces te va a ir bien. Amas a Dios es igual a obediencia, por lo tanto, si obedeces, te va a ir bien. Y otra vez nos vamos a esa tendencia. Y luego la frustración de ¿por qué no me está yendo bien? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Si no estoy amando a Dios como debería, ¿ok? Y sigues en el mundo de causal y consecuencial, pero en función de cómo actúas, no quién eres. Que es complejo, es que, y entiendo que sea complejo, o sea, en el mundo de los humanos todo es eso. ¿Qué haces? No es quién eres. O sea, en el mundo de los humanos, quién eres es relevante para... ¿Qué otro mundo hay? 20. El de los animales, no sé. El de David. No, pero piénsenlo. O sea, en el mundo, digamos en la sociedad, ¿quién eres le importa 5 familias? ¿Eres Slim? ¿Eres Madero? ¿Eres...? No sé, ya no me acuerdo ninguno de los otros apellidos. A todos los demás lo único que nos importa es lo que hacemos. Entonces entiendo por qué lo interpretamos así. Y luego se vuelve un ciclo donde empezamos a batallar con nosotros ganarnos nuestro rol en el mundo de lo que es ser salvo y ser creyente. O sea, sí es peligroso malentender estos pasajes y sacarlos de su contexto. Algo que creo que puede traer mucha luz para pues, verlo en el sentido que como decíamos ahorita, que Dios lo quiere transmitir y que Pablo lo estaba transmitiendo, es precisamente enfocarnos en qué es el bien. O sea, en función de qué Pablo está determinando el bien. Gírate poquito el micro, perdón. Ya que estamos en modo casual, ¿puedo interrumpir? Sí, interrumpo. Sí, ya. ¿Ahí? Sí. En función de qué están definiendo el bien, porque pues el bien... se puede decir que es muy relativo, porque algo puede ser muy bueno para una cosa y ser muy malo para otra. Un pastor decía, pues un martillo puede ser muy bueno para clavar clavos y muy malo como tenedor, ¿verdad? Para usarlo como tenedor, como cubierto. Entonces, aquí lo que es muy importante es definir el bien. Y definirlo de acuerdo al que está dando el mensaje. Entonces, para Dios, ¿qué es el bien? Y ahí adelantito, donde menciona
la otra parte, la sección B del pasaje que dice, esto es a los que conforme a su propósito. Yo creo que ahí en el propósito es el que va a definir el bien. De hecho... Y le va a dar sentido a todo. Bueno, no sé en qué punto vamos, pero en el versículo anterior habla de que pues a veces no sabemos por qué orar y el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea, como que pues no sabemos ni cuál es la voluntad de Dios y es mejor que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Y luego empieza a decir esto. O sea, como que ni siquiera nosotros entendemos que es ese bien. Entonces, mejor que el Espíritu Santo se encargue de a veces llevarnos ni sabemos ese por bien. qué pedir, sí. Ajá. Sí, y sí, o sea, a mí me pasa muy seguido que quieres orar y pues, ¿qué te digo? O sea, ni siquiera sé cómo decirte lo que quiero, porque para empezar no sé ni lo que quiero, o no sé si lo que quiero está bien o mal, o... Ahorita en la mañana mis hijos me decían, Potts, por favor, ora para que ganemos. O sea, pues es lo que entienden como es lo que quiero, es lo que estamos aspirando. Era una situación, era como una rifa. Y me encargaron así encarecidamente que orara para que ellos ganaran. Pero siento que eso hacemos con Dios. Sí. O sea, vamos a orar para que esto suceda. Entonces yo defino qué es lo mejor para mí. Cuando el propósito de Dios, lo que decías del Espíritu, él es el que sabe qué es lo mejor. Y a veces una dosis de dolor y de sufrimiento es lo que necesito para ser transformado. A veces no, a veces es el consuelo, a veces es la resolución de la situación. A veces que no se resuelva eso es exactamente el bien que necesito. Ajá, lo mejor que me puede pasar. Sí, sí. Y porque también el bien tiene como o sea, como seres temporales que somos, no es tan fácil percibir el bien como algo que es permanente. O sea, lo percibimos el bien ahorita. Estaba Inmediato. viendo... Sí, y es... Otra vez es muy natural, o sea, nada más somos humanos. Se me hace tan gracioso que en el mundo humanos. humano. El mundo Es que a veces no se les hace graciosos gracioso que somos humanos. Se me hace muy bizarro. No sé cuáles son las otras opciones, pero a veces digo, de todas las opciones siento que escogimos la peor. No escogimos nada, pero bueno. El punto es que estaba viendo un video de una familia que acababan de vender todas las cosas, literal, es un video en Instagram, de una familia que tuvo una como venta de garaje y pues vendieron todas las cosas de sus 3 niños que ya habían tenido. Y llega la mamá con un palito. Sí, que está embarazada otra vez. Y el señor así de que, o sea, el papá de que no, acabamos de vender todo, nos vamos a mudar a una casa más chiquita. ¿Cómo de que está? O sea... Oye, más sorprendente, el hijo menor tiene 34 años, ¿cómo que estás embarazada? Pero sí me explico, o sea, los niños son una bendición, pero en ese momento algo que es bueno no es tan fácil percibirlo como bueno. O sea, solo quiero ilustrar cómo no sabemos qué es bueno en casi ninguna situación porque estamos limitados por el tiempo y por la experiencia en la que estamos en ese momento. Y lo que Dios quiere construir es algo diferente en nosotros, es algo, digamos, más permanente. Eso también nos enseña que no sabemos qué es lo malo. O sea, como no sabemos qué es lo bueno, tampoco sabemos qué es lo malo. Y a veces creemos que la manera en la que Dios hace o hizo las cosas es una manera mala. O sea, ¿cómo Dios pudo haber hecho esto? Pues ahí vienen todas nuestras preguntas existenciales en las crisis, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios, todavía peor, ¿no? Me haría esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué la gente buena? Y o sea, sí. La gente buena, ¿por qué la gente dijo Ross, ¿verdad? ¿Quién fue? Porque le pasan cosas malas a la gente buena. Sí. Sí. Sí, hay una frase que siempre dices al respecto. Sí, eso solo pasó una vez y él se ofreció. Y él se ofreció. Ese está muy bueno. Sí. A mí como que me cayó mucho el 20 de a qué grado tenemos fuera de foco lo que está bien o que está mal. Es cuando, creo que está en Romanos, ¿no? Que dice que incluso Dios puede llegar al extremo de la muerte para salvación. O sea, claro. Dios puede llevarnos al extremo de matarnos o de permitir que muramos para que no nos perdamos. O sea, hasta allá se puede estirar y es algo bueno. O sea, es la misericordia de Dios. Qué extraño porque acaba de pasar algo. O sea, el decir que Dios nos mate se oye bien feo. Ajá. Pero Él tiene el derecho de hacerlo. O sea, los humanos no tenemos ese derecho de matarnos unos a otros. Se oye bien raro. Yo sé que es un tema así medio delicado, pero Dios puede matarnos. Ajá. Totalmente. De otra manera decir que
permitir que nos muramos es como que una manera más segura. Sí, quitarnos la vida. O sea, no sé, tan violento como matar. Ándale. O hablamos de que tiene el poder de matarnos, Sí. pero esa palabra derecho está muy buena, Sí. vato. Él tiene el derecho a hacer lo que se le antoje. Y nunca es injusto. Y que tú no lo puedas percibir como justo, no importa. O sea, Pero otra vez vuelve a salir el tema. El carácter de Dios es lo que se pone en cuestión. ajá, Ujú. O sea, sí. lo que entendemos es directamente un ataque a lo que pensamos del carácter de Dios. Ajá. Porque Ujú. si se siente injusto o si me parece que lo que Dios decide es injusto, ya no tiene que ver conmigo, tiene que ver entonces con quién es Dios. Ujú. Y, Sí es quien dice ser. Ajá. Qué raro, dude, eso está fuerte. Y hay gente que literal dice así, si tu Dios es un Dios de amor, o si decimos que tenemos un Dios de amor, ¿dónde está el amor de Dios en esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios haría esto? Y luego ya se vuelve personal. ¿Por qué Dios me quitaría a tal persona? ¿Por qué Dios no me regresó mi, no sé? Pero qué extraño, ¿no? O sea, porque en todas esas situaciones, otra vez, entramos en el mundo de lo que consideramos que es bueno para nosotros y malo para nosotros. Y se me hace tan extraño que juzguemos a Dios sin tener con qué compararlo. O sea, cuando la gente me dice eso, yo digo, ¿pero comparado con quién? O sea, ¿Conmigo? ¿con qué otro Dios? Ajá. No, pero no puede ser contigo, dude, porque tú No eres- estás en sí. esta situación y no te puedes sacar de ella. Entonces, tú eres un inútil. Entonces, ¿qué otro ser sobrenatural omnipotente conoces que tú puedas decir, pues es que cómo permite esto? Yo, pues ¿con quién lo estás comparando? Sí, así como que, mira, aquel Dios ya hace eso. Ajá. Sí, o sea, a mí mi esposa me pueden comparar con el esposo. Así me explico, así de que mira cómo la trata, si le abre la puerta o lo que sea. Pero ¿cómo vamos a comparar un Dios con qué? ¿Con cómo crees tú que deberían ser las cosas? No te puedes sacar tú solo del problema. O sea, ¿de qué estás hablando? Sí. Es extraño y sí consideramos que nuestra idea es mejor. Pero es pasa de nomás, nada. es nomás la idea de si yo tuviera el poder que Dios tiene, yo lo haría diferente. Lo haría mejor, Eso vato. sí. Deja tú diferente. Mejor. Sí. Sería más moral que Dios. Sí. Es que, pero esas son... No se pueden llamar tendencias sociopáticas porque todos las tenemos y así no funciona la definición de sociopatía. Pero cuando lo escuchas en voz alta dices, ah, canijo, ¿qué nivel de enfermedad tengo Ujú. que me atrevo a pensar así? Pero de ahí viene también la idolatría, si lo piensas. Porque, Sí. o sea, así como lo estaban presentando, pues este otro Dios sí. Ujú. O sea, este otro Dios no me limita en la inmoralidad. De hecho, es parte del ritual. Entonces, Ujú. o este otro Dios me promete abundancia en la cosecha. Nomás tengo que sacrificar a mi hijo. O sea, Sí. porque se acomoda a un estándar que nos creamos de, bueno, si un Dios todopoderoso que tiene toda la capacidad debería de verse de esta manera. Ujú. Y entonces siempre vas a encontrar uno que sí lo haga. Sí. De hecho, es mi Dios. O sea, realmente nos hacemos dioses conforme a nuestra semejanza. Sí. Y la semejanza no es nomás física. La semejanza es como yo creo que deben de ser las cosas. Sí. O sea, nos hacemos nuestro propio Dios y hasta ponemos nosotros las reglas. O sea, si me voy de rodillas de aquí a no sé dónde, Ujú. va a pasar esto. Ujú. O sea, yo empiezo Eso a está súper interesante. empiezo a determinar cómo funciona mi Dios. Sí. Sí. En la idolatría, realmente nosotros somos el Dios. Ah, sí. Y nada más claro. buscamos el que se acomoda y luego le damos excusas de que no, lo hicimos enojar. O sea, no nos dio la cosecha este año porque lo hicimos enojar, entonces... Qué interesante. Entonces redefinimos cómo es la adoración, Ujú. que viene de ahí. ¿No? O sea, si hago esto, lo agrado. Ujú. Que eso pasa en el mundo de los evangélicos también. Pasa en nuestro mundo no, sí, totalmente. En, sí, en sí. todos lados. O sea, nos mantenemos. Bueno, no sé si ustedes lo hacían, pero creo que algo parecido funciona con los dioses que creamos en nuestro corazón. Cuando estaban chiquitos no iban caminando así por la banqueta y luego venía un carro a venir y lo dijo, si llego a ese poste antes de que el claro. carro llegue, no me va a morir. Lo O sea, sigo haciendo todavía. sí. Pero en el mundo de los humanos. Ah, sí. Sí, en el mundo de los humanos. Entonces, es exactamente lo mismo que hacemos con Dios, ¿verdad? O sea, no, pero, o sea, si hago determinadas cosas, pues voy a estar agradando a Dios o no me van a pasar cosas malas Ujú. o porque es mi Dios, Ujú. es como yo lo estoy formando, y hacemos nuestra propia teología, ¿verdad? De cómo es el Dios o cómo debería ser. Ujú. La otra parte que es opuesta a esto, siempre hago eso, o sea, me voy a un lado y luego me voy al otro lado. Es que siempre, bueno, siempre tiendo a eso. Sí, pero es que tú Sí. tú En tú el sí mundo de los tú sí humanos. estudiaste. Ah, sí, ya sí estudié. No, es llegar a un punto donde, pues no, o sea, así como estás completamente libre y así como que no, pues ya no sé ni qué.
O sea, como no espero nada, no entiendo nada. Pues nomás vivo la vida y no tengo ninguna expectativa de que nada cambie porque pues como no entiendo cuál es el bien de Dios para mí, entonces pues estoy... No sé, es algo extraño. Es como un lugar ya que se me hace insano. Como de nomás estar pues viviendo la vida sin ninguna expectativa, sin ninguna meta, ni una idea de qué tengo que hacer, ni nada. Nomás como pues... Totalmente Dios indolente. Dios se va a encargar de todos modos de que todo salga bien. ¿Tú crees que esa gente como quiera piensa eso? Que como quiera todo va a salir bien. Porque he estado pensando gente que es así como nihilista, así de que la vida no vale nada, bla, bla, bla. Pero aún en esa perspectiva del mundo, la gente sigue pensando que las cosas van a salir bien, de una forma rara, pero sigue habiendo una esperanza. como un estándar, pues es que ya ni siquiera sé si se puede llamar esperanza, porque pues ellos no lo aceptan como tal, pero es interesante, o sea, aún hay expectativas de cómo deberían ser las cosas, o sea, sí. Y es extraño. Que decías en los nihilistas, pero también los estoicos, así como... Ajá, claro. Nada me va a afectar. O, no sé, budismo. O sea, como estar por encima de todas las cosas. Desprendernos de lo material y todo eso. Pero eso no es lo que está enseñando la Biblia. Sigue siendo una manera donde yo determino cómo debe funcionar el mundo. Y todo está en mi control. Y no tiene que ver ni con Dios, ni con el propósito de Dios, ni siquiera con, hablando de este caso, con lo que está diciendo el pasaje. Pero... si nos vamos a lo que Dios es, lo que Dios dice, al carácter de Dios, a quienes somos en Cristo, que no se trata de hacernos ajenos ni indiferentes, ni los duros. Ándale, es lo peor eso. Nada me puede lastimar yo, ya está bien. Si eso fuera cierto, no lo pondrías en Facebook. Ya te vimos. Ya te vimos. Y lo que se me hace chido de todo esto es... pues, o sea, obviamente en el contexto las cosas pueden ser un poco más claras. A mí me gusta mucho la idea y me da como que mucha esperanza y ánimo el final del siguiente versículo, porque dice, para que Cristo sea el primero entre muchos hermanos. Sí, eso está increíble, dude. O sea... pues de hecho, este versículo se cierra con el 29, ¿no? O sea, el 29 es el que le da toda la claridad al significado de este versículo. A ver, pues léelo. A ver, que no. Oye, es que la gente va en su carro manejando y lo esperamos que... Ya sé, abran sus Biblias. O acuérdense. O se están bañando. Deberían saberse. Los celulares ahora son a prueba de agua. Oye, por cierto, ahora que estamos en modo informal, no puse timer. ¿Cómo llevamos? No sé. Creo que llevamos unos 25 o 30 minutos. Unos cuantos. Lo peor es que la gente sí sabe cuánto llevamos. Bueno. Sí, yo creo que llevamos unos 30 ahorita minutos. A ver si Juan nos escucha. El 29 dice... porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el bien al que aspiramos, ¿no? Sí. Ese es el bien. Pero Cristo nuestro hermano, o sea, Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro dueño, o sea, el mero. Pero nuestro hermano, de eso está... o sea, aspirar a ser como Cristo... para mí en este contexto, la idea de que utilice la imagen de la familia como el fundamento de lo que está... o sea, como el fundamento de la imagen, del ejemplo. Del argumento. Del argumento. O sea, para mí lo hace más factible todavía porque no lo hace señor y esclavo, que es lo que sucede, que es la imagen que se utiliza en otros contextos. Pero aquí es, pues, haz lo que hace tu hermano. O sea, yo siento que lo hace más relacionable, más... hasta factible. ¿Podemos aspirar a vivir la vida de Cristo en nosotros? Pues nada más es nuestro hermano mayor. Es el primero entre muchos. Él mismo prometió que íbamos a hacer cosas mayores a las que Él hizo. ¿En función de qué? Pues depende del plan que el Señor tiene para nosotros. Pero a mí me da mucho ánimo pensar así. O sea, podemos aspirar a la imagen de Cristo por su espíritu en nosotros, por su sacrificio en la cruz, pero también porque Él es el mayor de nosotros. Y entonces ya es más coherente todo el sentido del pasaje, ¿no? Todo nos ayuda para bien a los que fuimos llamados para ser como Jesús. Es lo que está diciendo. A los que estamos caminando hacia la imagen de Cristo. Y ese es el bien. Y el contexto general es una esperanza, pero no una esperanza de que las cosas van a mejorar,
Es una esperanza del sufrimiento que en este caso, pues, la iglesia estaba pasando. Y si empiezan desde el 18, empieza hablando y dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no se compara nada con la gloria que viene. Y luego empieza a hablar de esa gloria venidera. Y ese es hacia el bien al que vamos. Entonces les está dando una esperanza de vida de este sufrimiento que están pasando realmente lleva a una esperanza mucho mejor. Y está cumpliendo con el propósito. O sea, si estamos, lo que está diciendo ahí es que si estamos en Dios, o sea, si realmente lo amamos, si estamos buscando agradarle, y algo malo pasa, que bueno, algo malo en el que se percibe como malo. Sí, algo que no desearíamos, por así decirlo. Pero efectivamente es un bien porque está cumpliendo el propósito. Y el propósito es que seamos como nuestro hermano mayor, como Cristo. Entonces es bueno. Lo malo es bueno. Sí. Porque está cumpliendo con ese propósito. Lo que percibimos como algo negativo en el presente, el Señor lo utiliza para construir la imagen de Cristo en nosotros. Y el sufrimiento por el que estaban pasando ellos era consecuencia de su fe. O sea... claro. Es algo que tal vez se tiene que especificar. Tenemos que hacer la aclaración, ¿verdad? De que si andamos en el periférico a 120 kilómetros por hora y nos estampamos, pues no necesariamente andamos tras el propósito. Pero es que eso es Todas las cosas ayudan para bien. Es que sí es maravilloso eso porque aún en nuestra necedad... el Señor así que, a ver, déjame... O sea, tiene una capacidad así impresionante de... Por tonto te pasó, ¿no? Sí. Y como quiera, Dios puede utilizar eso para bien. O sea, aún en la necedad, aún en el pecado, aún en pecado de otras personas, Dios como quiera puede obrar y utilizar eso para tu bien. O sea... Si es que lo que está construyendo no es alrededor de nosotros, no son situaciones para que estemos chido. Son situaciones... O sea, está construyendo en nuestro interior, está construyendo algo en nuestro interior. Y ahorita que lo dijimos, o sea, ahorita ando súper cansado y realmente no tiene que ver con mi vida espiritual, tiene que ver con que le dije que sí a unos proyectos que en el momento que les dije que sí, sabía que debía haber dicho que no. Yo así que, ¿qué estoy haciendo? Nada más dije que sí porque puedo. No quiero hacer esto, no voy a tener el tiempo, soy un loser. Y el Señor sé que está usando eso. Y ahorita todos los clientes de David. Pensando. No, ese es el detalle, o sea, sé que tengo que cumplir con esto, o sea, pero sé que debí haber dicho que no. Y no sé si decir me arrepiento de haber dicho que sí, más bien digo, qué tonto. O sea, esto debe haber escuchado la voz de Dios, o sea, era Él el que me estaba diciendo, oye, esto va a ser el fin de año mucho más difícil de lo que tiene que ser. Y aún eso, en mi desobediencia, si es que realmente estaba escuchando la voz de Dios, y dije que sí, a pesar de que Él me está diciendo, mejor di que no. El Señor lo está construyendo, porque si vuelvo a escuchar esa voz, créanme que no voy a decir que sí otra vez a un proyecto. O sea, el Señor está construyendo algo en mí. Es que, para redondear un poquito el comentario que están diciendo, es lo mismito que cuando estás educando a tu hijo. O sea, chiquito, o sea, le das una instrucción por su bien, le marcas un camino o lo estás educando por su bien en algo que tú consideras que es correcto. Y en algún momento le dices, lávate los dientes. El bien es que pues, para que no se le caigan cuando esté grande, que no tenga caries, etc. Sí. Entonces, está viendo la tele, no te hace caso y vas y lo levantas con un cintarazo, que es una consecuencia del no haber obedecido. Y aún allí se está ejerciendo el bien de Dios, ¿verdad? O sea, bueno, lo traspolé luego. Estás ejerciendo el bien que quieres para Él, que va implícito en la obediencia también. O sea, aparte de los dientes. No sé si me explique. No, es que hay muchas cosas que convergen. Ese es el detalle. Entonces, o sea, si Dios está tratando en mi vida y en mi desobediencia o en mi, pues sí, desobediencia, voy y hago algo malo, pues Dios en todo momento está ejerciendo ese propósito en mi vida. Porque es algo más amplio que las meras situaciones temporales, que pues de eso se trata el pasaje. Ahorita que estabas diciendo ahí pues se trata de la gloria que está por venir. Qué triste que nuestra visión está bien limitada por lo temporal. Claro. Entonces pensamos en lo mejor en esta vida y nos burlamos de los pastores que hablan de eso, pero creemos exactamente lo mismo. Sí, es cierto. O sea, tenemos una visión bien temporal de la existencia y pues digo, es lo natural, lo que sucede. Por eso el recordatorio constante de
los ojos en lo eterno, recordar la eternidad, aún el sufrimiento. O sea, si no hay justicia en este mundo, pero luego viene el reino de justicia, tal vez esta situación no se mejore, tal vez sí se muera la persona, tal vez ya no se recuperen las finanzas, pero hay otra cosa más maravillosa que lo mejor que nos pudiéramos imaginar para estos 70, 80, 90 años. Sí, sí. Es que eso es lo que es, como que es una promesa muy, muy completa que a veces no podemos digerir, que es, podemos encontrar plenitud de gozo en el Señor y en el vivir su propósito para nosotros aquí en la tierra, y luego viene algo que ni siquiera podemos describir bien con palabras, algo que sí es mucho mejor de lo que podríamos nosotros entender. Sí, o sea, limitarnos esta vida es, pues por eso estamos todos atormentados, porque nuestra visión hasta aquí llega. Me acuerdo mucho una vez, no sé si se acuerdan que predicó Raúl, que sacó una cinta de medir, ¿se acuerdan? Que la mandó hasta el lobby así. Claro, sí, o sea, como de cierta manera, sí, de ese tamaño era la eternidad, dice, y la vida física traía como una cuerdita o algo así de este tamaño. Entonces dicen, nosotros estamos, o sea, como que vivimos en función de esta cuerdita, o sea, todo es el sufrimiento, lo que consideramos está bien, está mal, el sufrimiento, la felicidad, etcétera, lo medimos con esto, o sea, en vez de la perspectiva de la eternidad. Entonces, pues, ante la eternidad todo cambia, incluso la muerte, o sea, por ejemplo, el juicio que Dios traía contra los pueblos y que usó a Israel para emitir ese juicio, pues también, o sea, los niños, cuando hablamos de que mataron niños y mujeres y cosas así, por ejemplo, niños en este caso, vidas inocentes que no tenían ni siquiera comprensión de lo que sucedía, pues para Dios lo está viendo a la luz de la eternidad, ¿no? Y posiblemente, pues esos niños, bueno, no sé qué ha pasado con ellos, pero posiblemente estén en la presencia del Señor. ¿Me explico? O posiblemente iban a ser asesinos y violadores. O sea, es que... Pero se nos hace que es como algo grotesco lo que sucedía, pero porque lo vemos en esta porción del tiempo. Y con el lente de que lo podríamos hacer mejor y más moral. O sea, que esa es la parte... O sea, el problema de la temporalidad es que es, pues, limitada. Y luego, además de eso, agregarle el filtro de que si yo tuviera el poder, como decía ahorita Dani, lo haría mejor. No, o sea, ya... Sí. Pero por eso Pablo podría estar en la cárcel y sufrir que lo apedrearan. O sea, y todos los padecimientos que describe. De victoria en victoria. Y, o sea, y tener gozo. Viviendo esa vida próspera. O sea, es que suena muy loco, pero es que ellos tenían bien claro, el apóstol Pedro, o sea, todos tenían ese entendimiento de lo que viene, y entonces vivían esta temporalidad a la luz de una gloria eterna. Y nosotros, otra vez, o sea, nos volvemos a venir a lo temporal y pues digo, eso pasa en la vida, ¿no? Pero de eso es de lo que está hablando, les está animando con el futuro. Eso se me hace muy importante porque cuando pasan cosas y luego aplicamos pasajes como estos, deberíamos de ser conscientes, o sea, está extraño lo que traigo muchas ideas en la cabeza, pero poder verlo y tratar de entender el propósito de Dios en esto. O sea, no nomás como, pues Dios está haciendo esto para que algo salga mejor de aquí, porque me va a ver mejor, sino qué quiere Dios forjar en mí o cómo esto me va a hacer depender más de Dios, porque realmente lo que está diciendo es que lo que quiere formar en nosotros es la imagen de Cristo, que es una imagen en la cual dependemos completamente de Dios todo el tiempo. Entonces, es seguro que nos van a estar pasando cosas. Y en esa vida que es corta, la idea es que estemos sujetos a Él y que dependamos todo el tiempo de Él. De hecho, estaba buscando, por eso duré un buen rato buscando, en 2 Corintios 12, donde Pablo nos describe su aguijón y que le pidió varias veces a Dios que se lo quitara. Y la respuesta de Dios fue, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, Dios, el propósito de que pasen estas cosas también es que Dios nos esté recordando, me necesitas. No puedes solo, me necesitas todo el tiempo. Y si no podemos ver eso, no digo que no sirva de nada, pero pues es el propósito de que pasen cosas, de que podamos reconocer, no puedo. Sí, es cierto, Solo Dios te necesito. Sí. Algo que a lo mejor nos puede ayudar mucho a cambiar la perspectiva de eso es,
ahorita estaba pensando en cambiarle el nombre de bueno y malo, o sea, de las circunstancias que tengo en mi vida, en agradables y desagradables. O sea, es desagradable, pero aún así es para mi bien. Es como una medicina que sabe feo, o sea, pero es para mi bien. Entonces, en vez de pensar, les digo así, en función de bueno y malo, o sea, esto es bueno para mí, esto es malo para mí, o me está pasando cosas malas o me están pasando cosas buenas, pues estoy viendo cosas agradables o desagradables, pero confiado en que Dios tiene mi vida en sus manos, pues todo vamos para el mismo. Todo es productivo. Y es que eso que decías de la dependencia, ¿es malo algo que me hace depender de Dios? Pues definitivamente pues no. Puede ser desagradable. No sé con quién estaba platicando del edificio. O sea, imagínense que el edificio de capilla es donde estamos ahorita fuera de nosotros. Estaría padrísimo, ¿no? Estaría chido. Pero a lo mejor nunca va a pasar algo así porque así tenemos que depender de la provisión continuamente así de lo que Dios... y no solo de la provisión para estar, sino de lo que Dios quiere hacer. Sí. O sea, a lo mejor su provisión es... No estar aquí. Ajá. Y es su provisión, porque esa es otra palabra interesante. La provisión de Dios es cuando recibimos lo que queremos, pero la provisión de Dios es cuando recibimos lo que Él nos da. Y eso sí, que ahí te va $1. Lo Señor, pero necesito $1,000,000. En el peso está el mensaje de que ya no estás donde... ya no vives esa vida. De que ya no los vas a necesitar. De que no tienes para pagar la renta y pues bye. No lo necesitas. Es la provisión de Dios. O sea, Él está dando lo que quiere que recibas y ahí va el mensaje de su dirección. Y ahora que estamos cambiando palabras, tal vez podemos cambiar a bien. Y si hacemos nuestra traducción. Ya estoy trabajando en mi propio comentario. RafaelLopez.com. .mx. Si eso pasa, de verdad. Bueno, luego les digo que quiero que pase. Me dijo el papá de un amigo. Así rápido. Me dijo el papá de un amigo. Me dice, ándale, Jaime. Vamos poniendo un changarrito. Usted es el pastor y yo le administro las finanzas. Ay, no. Entonces, ¿te acuerdas de nosotros cuando estés en esa situación? No dudo que si haya gente que lo vea así, tal vez no desde esa perspectiva, pero sí nuestro changarrito. Pues tú enseñas y yo me encargo de administrar. Sí, el changarro. Changarro. Bueno, ya que andamos haciendo nuestra propia traducción de la Biblia, podemos cambiar. Les ayuda a bien, al bien, o sea, o a el bien general. Sí, sí. Que en ese bien estoy incluido yo, es el bien mío de ser transformado a la imagen de Cristo, pero no nomás el mío, o sea, el de otras personas también. Entonces, tal vez eso que está pasando, que es desagradable, ayuda para el bien general, que es el que otras personas también sean transformadas a la imagen de Cristo, no nomás el mío. Entonces, cuando pasen cosas desagradables, es cómo esto puede ayudar al bien común, que es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Sí, es que eso... Cuando hacemos todo de nosotros, nada más de nosotros, exclusivamente de por qué Dios permite esto. Pero es que Dios toca, en un evento siempre toca muchas vidas. O sea, rara vez algo que me suceda, o sea, qué cosa que me suceda no va a afectar a alguien. Si no es a mi esposa, es a mis hijos, a la iglesia, es a ustedes o a 1,000 personas. O un vato de Uber que le hablas feo porque estás enojado, o sea. Exactamente, o sea, ¿cuáles cosas que me puedan suceder tienen que ver únicamente conmigo? Yo creo que nada. Pero también, o sea, es tan complejo, es un telar donde está entretejido la voluntad de Dios para todo y todos, en todos los momentos. O sea, esto va más allá de lo que nosotros podemos procesar. Sí. Habla de lo increíble que es el Señor y creo que es otra razón por la que deberíamos de sentir confianza y tener fe de que podemos poner nuestras vidas en sus manos. Como quiera, están ahí. Entonces, pues mejor ponte menos tieso y así no la sufres tanto. Sí. Yo estaba pensando, a mí me gusta mucho pensar en con lo que dice en Hebreos 12, del fruto apacible de justicia, nada más porque habla del tiempo. O sea, yo siempre lo pienso. O sea, a veces puedo percibir así que, tomé una decisión que no era la correcta, pero bueno, vamos a darle. No, pues no es nada inmoral, no es el fin del mundo, pues vamos a salir de esta, vamos a sacar el jale. Y pienso en lo que dice Hebreos, o sea, en el momento de la situación difícil, pues la prueba. Pero creo que también lo podemos extrapolar a otras situaciones donde en el momento no se siente chido. Y luego el fruto es otra cosa porque estamos en Cristo. O sea, como que me gusta como pensar en estos dos pasajes juntos. Que no lo sientas como bueno no significa que lo sea. Y pienso en la mayoría de las anécdotas que platicamos nosotros 4.
las que hemos platicado, las que nos hemos platicado, ninguna son anécdotas de cuando triunfamos. La mayoría de las anécdotas que platicamos son anécdotas de cómo hicimos el ridículo o cómo fracasamos. Como la de ahorita, por ejemplo, la mía. Pregúntenme. De tu capacitación. Sí. Especial. Sí me explico. Incluso piensen en las personas que sus anécdotas son de cómo ellos triunfaron. Y es gente insoportable que no merece estar viva. Sí. Digo, es gente insoportable. ¿Sí me explico? Sí. Da flojera esas conversaciones. Es como, ¿y ahora cómo respondo a eso? Esto es una novela donde el bueno gana al final. ¿O qué está pasando? Sí. Uh-huh. Y es que eso, el mismo pasaje dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. O sea, esa expresión cooperen, o sea, está hablando de algo que se va desarrollando, de algo que, pensando en esa sección de Hebreos, o sea, como que es a futuro. Casi nunca es inmediato lo que Dios está haciendo, siempre es gradual, es acumulativo, bueno, no siempre, sino, o sea, la mayoría de las veces son procesos así de lento cocimiento que Dios va desarrollando. Entonces, que cooperen para bien. Pero esperamos así como que pues ya pasaron 5 minutos, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde está el bien de esto? Y luego, por ejemplo, ahí tomando en cuenta esa palabra de cooperen, como que esa situación que estás viviendo está contribuyendo, o sea, es un elemento nomás. Es un elemento, o sea, entre muchas cosas, ¿verdad? O sea, están que de lo que hablas tú mucho es de formando ese carácter que Dios quiere que tengamos. Entonces, esa situación ni siquiera es como definitiva o no es No es la única lección. Sí. O sea, no es con la que te vas a graduar. O sea, Y parte de esa regeneración y transformación que Dios hace en nosotros es que no vivamos para nosotros, sino para los demás. Bueno, sí, en el sentido cristiano, ¿no? Sí. Y alguien va a sacar eso de contexto. Si no eres cristiano, no intentes Juan ya lo aplicar está editando. Eso. Sí, Juan, edita eso. Ponme otra cosa. No se crean. Pero sí, parte de la transformación que Dios hace en nosotros es que no vivamos pensando nada más en nosotros mismos. Y o sea, decimos que somos cristianos porque seguimos el ejemplo de Cristo. Y el mayor ejemplo de esto que estamos leyendo es Cristo. O sea, el sufrimiento que Él llevó fue para el bien común de todos y el del propósito de Dios. Y Él no vio el resultado, o sea, sí fue inmediato porque fue un acto se consumó allí. En ese momento, pero el sufrimiento, o sea, ese no hubiera sido, así no lo hubiéramos manejado nosotros. Y cuando decimos que somos cristianos, nomás vemos pasajes como estos y los aislamos de Cristo sin decir, no, pues es que yo soy como Cristo, o sea, quiero ser como Cristo. ¿Cómo puedo ser como Cristo? Sacrificando mi vida por los demás. Ah, no, eso sí no. Eso no suena como el bien. Solo consideramos al Cristo vencedor, no el Cristo que sufrió por nosotros y vivió entre nosotros. Pero eso está bien chido porque hay pasajes donde dice Pablo, hermanos, van a tener la bendición de padecer por Cristo. Sí. ¿Cómo? Suertudotes. Sí. Considérense bendecidos de que puedan, o en otra parte, estoy parafraseando claramente, pero como que dice, espero que luego se les conceda padecer juntamente con Cristo. Sí. Que parte de eso, o sea, una cosa es que todas las cosas que pasan cooperan para el bien de Dios. Y eso es cierto, o sea, todo lo que pasa. Pero otra cosa es las cosas en las que nos metemos a propósito, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido de que pues estoy tratando de servir a Dios. Y esto me va a hacer pasar por una situación incómoda, difícil, pero sé que va a resultar para bien. Entonces lo voy a hacer, que en este caso, pues a veces era la muerte para ellos, o predicar, o que para nosotros no es eso. El principio es el mismo, que es ir en contra de lo que el mundo o lo que nuestra carne normalmente hace. Lo que es agradable, tal vez. Ajá. Sí, que sería pues no decir nada o no pasar por situaciones incómodas. Pero es, bueno, pues me voy a lanzar a eso, que no quiero. Pero sé que Dios lo va a utilizar. Entonces, pues, no lo hago por mí, lo hago por los demás. Entonces, pues ya, empiezas a vivir así. Ahora, otra cosa que se me hace bien importante es que cuando pensamos en las cosas, pensamos en los extremos. O sea, cosas buenas o cosas malas. Pero todas las cosas que suceden así sin pena ni gloria, como que no pensamos que también esas... Ahí está Dios. Claro. Me gustó mucho algo que me dijiste hace unos días, que me decías, Dios debe tener una opinión al respecto. O sea, de ciertas situaciones, o sea, pues si quieres negocios,
algo que quieres empezar a hacer, algo que quieres dejar de hacer, etcétera, etcétera. Cosas que no son tan trascendentes, relevantes aparentemente, pero incluso ahí, pues Dios tiene una opinión. O sea, sí creo que Dios tiene una opinión para tu vida al respecto, sin que forzosamente sea algo muy bueno o algo muy malo, sino que no estés en esos extremos donde tú sientes que va a marcar tu vida. O sea, en lo cotidiano. Sí. Es que eso, que queremos medir toda la vida o ver la vida en grandes eventos. Ajá. Y creo que a veces la iglesia se ve eso, así como que este es el sermón que le va a cambiar la vida a la gente, ¿no? O este es el comentario que todos necesitaban escuchar. Y pensamos que Dios obra en esas cosas espectaculares y perdemos de vista lo cotidiano. O sea... que es el 90% de... Sí. del tiempo. O sea, el pastoreo de Dios, así como que casi en lo aburrido, ¿no? En lo que no llama la atención, en lo que nadie está viendo, en las cosas que nos parecen mínimas, es donde Dios va obrando. Pues el mero mover del Espíritu Santo, que nosotros decimos que pasa los domingos en la alabanza. Y es así la versión más trágica y menos útil del mover del Espíritu Santo, porque cuando estás cantando no sé qué tanto necesitas al Espíritu Santo. La neta, o sea, sé que suena raro. No me crucifiquen, pero ¿qué tanto necesitas al Espíritu Santo para cantarle canciones a alguien que amas? No tanto. Sí. Pero para no pelearte con tu esposa, ahí sí se necesita mucho el Espíritu Santo. Para no robar, cuando tienes la oportunidad y nadie te está viendo, ahí sí se necesita el Espíritu Santo. Eso no pasa los domingos, eso pasa el martes. El Espíritu Santo lo necesitas el martes, dude, el miércoles, el jueves. El domingo en el servicio es el lugar donde menos necesitas el mover místico del Espíritu Santo. Sí. Y se cambia lo importante por lo que parece como icónico o obvio, no sé, es muy extraño. Sí. Pero ese es el problema de que midamos las cosas en eventos grandes y pensemos que todo es pivotal. Sí, pero es cierto eso. Queremos, o sea, cuando dice las cosas ayudan y pensamos en las cosas como los eventos grandes, ¿no? El accidente, la vez que casi me muero y la boda. O sea, así como las tres cosas grandes en mi vida, ¿sí sabes? Sí, el nacimiento de mi hijo, Ajá, sí. Que se concretó un proyecto grande, empezar un nuevo edificio, ahora soy pastor. O sea, un día que te levantaste, te desayunaste con esa, ¿verdad? Con el título, sí. Sí. No, pero en teoría lo que Dios había estado haciendo, que era abajo de la superficie, tal vez, que era lo importante. Oye, pues de hecho, ahí en tu caso, lo que nos has contado de esos 12 años en una oficina ahí gris, ¿verdad? O sea, ahí es donde se formó todo, o sea, el carácter que Dios quería. Todas esas cosas cooperaron. Y lo gracioso es que el bien que lograron fue que fueras pastor, vato, que es de las peores cosas que hay. Sí. ¿Cómo es eso, mi bien? Pues pero así, o sea, como que Dios así cocina en ollas de lento cocimiento, o sea, no en ollas express. O sea, es eso de que ya va a estar, ¿no? Mañana como a mediodía. Va a estar oye, se va a quitar el hambre de aquí a allá, ¿verdad? Sí. Y lo gracioso es que el plato que cocinas termina siendo como una ensalada o algo así. O sea, de que no es el plato más delicioso del mundo. Es un plato que es, pues al parecer es saludable, pero no sabe tan rico como esperaba. Sí. Ordinario. Lo ordinario. Pero sería muy fácil que tú en ese proceso estuvieras como, ¿quién sabe qué está pasando? En lugar de estar poniendo atención de cómo está Dios transformándome ahorita. Y por mucho tiempo así fue. O sea, en mi rebelión, o sea, en estar pensando en otra cosa, estuve distraído por mucho tiempo sin considerar, bueno, Dios, ¿y tú qué dices de esto? ¿Y cuál es tu opinión de esto? ¿Y qué es lo que quieres lograr en esto? Sin tener que reducirlo a no preguntes por qué, sino para qué. Si algún día digo eso en un domingo, por favor, me apagan el micrófono inmediatamente. Pero sí, o sea, ajeno a la verdad que un pasaje como este enseña. Dios está obrando en esto para bien, esto es para su gloria. Puedo vivir para su gloria aquí en este momento en donde nadie sabe nada, ni siquiera yo entiendo. Y parece que no está sucediendo nada. Es donde no está pasando nada. Ajá. O sea, aquí en tu oficina o en el súper con la musiquita, en donde vas caminando a hacer lo que haces todas las semanas, en el carro. Pero qué chido, ¿no? O sea, saber... O sea, estamos viviendo en la voluntad del Señor. O sea, no sé, yo a lo mejor yo siempre pienso en cosas
dolorosas porque a lo mejor yo soy necio, pero pienso, o sea, das tu brazo a torcer rápido y el Señor así de que, bueno, ya estás armadito, vamos. O sea, se me hace tan extraño poder pensar que estamos viviendo en la voluntad del Señor, que tenemos ese privilegio y esa oportunidad. Y a veces hacemos lo que queremos. Esto es un poco más trágico, pero tú en esa oficina, sin saber que ibas a ser pastor, porque no sé si cuando estabas en la oficina te habías dicho, no, eso ya se acabó. Sin saberlo y sin desearlo, aspirarlo. Porque no sé qué pensar. O sea, a veces el bien que se viene ni siquiera nos lo podemos imaginar. Dios nos ha permitido... Hay un viaje que compartimos nosotros tres a República Dominicana. ¿Quién lo iba? Tú. ¿Se acuerdan qué padre es tú? Es que la neta sí pensaba, ¿qué estamos haciendo aquí? No hay nada así. Mofongo. Mofongo, yo no me acuerdo. Sí, el mofongo es lo bueno y los aguacates. Juan. Pero, o sea, ¿quién de nosotros habría podido predecir eso? Ninguno de nosotros podría haberlo predecido, o sea, esa es la realidad. Pero estábamos intentando caminar en la voluntad del Señor. ¿Y qué hizo Dios ahí? ¿Por qué fuimos ahí? No sé, de verdad. Hace unos días estaba platicando con él y digo, de verdad sigo sin entender por qué estábamos ahí. O sea, no sé qué hizo Dios, no sé para qué. Yo no tengo problema con lo que fue. Nos la pasamos chido y a lo mejor, o sea, a lo mejor es el único en nuestra mente y en nuestra conciencia es el único beneficio que le vamos a ver. A lo mejor. Y Dios está haciendo otras cosas y jamás vamos a saber. Y a lo mejor un día en el cielo, si es que nuestra conciencia todavía se mantiene así, vamos a preguntarle, oye, ¿para qué fuimos a República Dominicana? Y es que quería construir esto. Así de que, nomás pues para entretenerlos. O sea, así que no, es que un mesero que los vio dijo, ¿estos son cristianos? Y o sea, podría ser algo así. ¿Sí me explico? Una cosa rara, o sea... Digo, imagino que también la relación entre ustedes cambió un poquito, ¿no? O sea, fue más estrecha, preparó muchas cosas a lo mejor que iban a vivir definitivamente, después, o sea, hay cositas así, pero yo a veces quisiera poder ver como en una película eso que Dios hace. Ajá. O sea, cómo esos eventos desencadenan en un montón de cosas. Todos los daños colaterales que hay. Sí, de verdad es algo así que... Bendiciones colaterales. Ya sé. Corta eso. O sea, yo sí quisiera... Es algo que me da mucha curiosidad, así como que quisiera verlo. Pero lo que la Biblia enseña es que puedo confiar que ahí está. Ajá. O sea, sin tener que decir... Choqué porque me iba a atropellar un camión, ¿no? O sea, alguna cosa... No tiene que ser tan dramático como eso. Pero sí puedo confiar que el Dios que está detrás de todo eso, un Dios soberano, un Dios justo, un Dios que siempre es bueno, un Dios que nos ama, un Dios que está logrando su propósito... Aunque yo quisiera, de verdad es un anhelo así que a veces me da hasta... ¿Esto para qué? Sí, o sea, quisiera ver así, porque se me hace algo bien maravilloso como Dios toca una vida y eso desencadena, ¿no? En muchas cosas. Quisiera verlo como si fuera una película. Pero sí puedo confiar que Dios lo está haciendo. Aunque yo no sepa absolutamente nada de lo que pasó. Y eso trae un chorro de libertad y de descanso, ¿no? Sí. O sea, hijo, o sea, miren, nada más como que pónganlo en perspectiva de sus vidas, de sus trabajos, o sea... Ahorita lo que hablábamos, es tan desgastante estar pensando, hijo, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y esto y esto y esto y así. Ahora imagínense que Dios lo que nos está diciendo es, tú camínale para allá, yo me encargo de lo demás. Sí. Entonces, oye señor, pero David está de aquel lado, tú camínale para allá. Sí. O sea, aquí es lejos de traernos incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar, por qué, etcétera. O sea, debería ser algo así como, hijo Señor, qué chido que nomás tengo que hacer esto. O sea, qué chido que tú te estás encargando de todo lo demás alrededor. Sí. Pues poder reposar en él, dudo. O sea, sí. Y es que digo, hay frases que repito que ya ni sé quién las dijo. Y sé que está mal porque debería citarlo, pero decía que la soberanía de Dios es la almohada en la que el creyente descansa. O sea, si es así como, ay Dios, qué padre saber que tú estás en control. Y que yo no lo tengo que hacer, pues tengo que ser fiel y no sé, o sea, pero puedo disfrutar de mi relación con Dios y de la vida que tengo porque Dios, a fin de cuentas, está obrando todo para bien. Que es parte del propósito también de los cristianos, disfrutar de eso. Sí. O sea, como que a veces, lo escuché hace poquito así, que no, pues el propósito de los cristianos es servir a Dios. Pero, ¿y la parte de disfrutarlo? De disfrutar eso, esa parte que es descansar en él y, o sea, no es como que es un jefe. O sea, es otra cosa. En el catecismo ese de Westminster para niños, lo primero es, ¿cuál es la meta máxima del hombre? Y dice eso, es vivir para la gloria de Dios, pero disfrutar de él para siempre. Sí. Y, o sea, esa parte no la tomamos en cuenta. Y por eso a veces la vida cristiana se vuelve tan densa, así como,
pesada. Pesada, porque pues hay cristianos que no saben que se puede disfrutar la vida. Yo sé que suena raro, pero hay gente que me dice, es que yo no conozco eso. Lo he oído textual así de personas que dicen, es que yo no sé cómo es disfrutar la vida. Viven con miedo, viven con culpa, con carga, con el peso de todo lo que no hacen para Dios. Y no disfrutan de Dios mismo, de la vida, de las bendiciones, de lo que Dios está haciendo. Pero un pasaje como este nos abre esa oportunidad de... Es que sí puedes disfrutar de la vida porque Dios está en control. La soberanía de Dios trae libertad, trae descanso, trae seguridad. O sea, me acuerdo de Alex Torres cuando andábamos pintando ahí en los salones, que nos dijo que cuando llegó aquí a la iglesia, él y su esposa, que llegaron contigo, que tú estabas en la puerta como que recibiendo algo así, y que hizo un comentario Carla, así como que es que como que en la iglesia donde veníamos, el pastor, algo hizo un comentario, o sea que, y luego que Alex se quedó así como que, hijo, a ver si no se ofende Rafa, o sea, o el pastor. Entonces que tú la respuesta tuya fue, y descanso en eso. O sea, es que no me acuerdo bien, ¿tú no recuerdas esa? No recuerdo bien Más o menos, sí. O sea, así como que cierta responsabilidad de tu parte o que enseñaba de cierta manera, no me acuerdo. Entonces que tu respuesta fue, pues yo descanso en eso, en que no es mi chamba, ¿verdad? O sea, mi chamba es otra, es presentar lo que ya Dios hizo, lo que no tengo que andar acarreando a nadie, ni es lo que yo diga o lo que yo haga, o no soy yo, pues. Es la obra del Señor. Entonces, hijo, qué libertad da que nuestro Dios se ocupa de todo lo demás. O sea, hijo. ¿Sí? Otra cosa que estoy viendo en la NTV, que se parece más complicado que en la... Bueno, más bien la gente lo puede interpretar peor que en la Reina Valera. Ahí en el 20... ¿Qué es el 28 el que estamos leyendo? Dice... Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y otra vez, si nos ponemos en el centro de la historia, pensamos... ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Porque en la Reina Valera dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Está un poquito más... O sea, sí está hablando de Él, pero acá está hablando de mi propósito. Entonces, ¿cuál es el bien al que voy? ¿Y cuál es ese propósito? Como si fuera una meta en mi vida. Y Dios todo lo va a acomodar para que eso pase. Y yo conozco muchas personas que viven así, como pues frustrados porque ¿cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y me voy a la izquierda o me voy a la derecha? Porque si me voy a la derecha, tal vez ya la regué y ya no era el propósito que Dios tenía para mí. Y ya se arruinó todo. Ya se arruinó todo. O también metemos a la iglesia filosofías de esas de grandes emprendedores y así, que nos aferramos a un propósito que según nosotros tenemos. Entonces, ahí nos llevamos entre las patas cualquier cantidad de personas, nuestra familia, hijos, etcétera, aferrándonos a un propósito que, o sea... Que aseguramos Sí, tener. sí, o sea, que ahora las personas de éxito lo manejan como que, no, pues es que tú te limitas. Si tan solo fueras determinado, vas a cumplir con tu propósito, o sea, el propósito que ya viste. Y yo me acuerdo ser un gran empresario, por ejemplo. Yo tenía la idea de que, o sea, mi manera de no pensar así era, bueno, tal vez mi propósito es algo más pequeño. O sea, tal vez no es algo grande, no es ser líder de algo, ni no sé. Lograr grandes cosas. Tal vez es algo pequeño, pero de todos modos seguía en el mismo error de creer que había algo. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Aunque sea chiquito, yo decía, aunque sea... Tu papel es secundario, así de papel de reparto. Sí, pero así. ¿cuál es? Quiero descubrirlo y me paso la vida tratando de encontrar ese propósito y luego Dios ya nos lo dijo. ¿Cuál es el propósito? Así que, oye, ya te había dicho cuál era. Sigue leyendo. Adelantito. Sí, qué rollo. Pero... Es una esperanza que podemos tener hacia donde estamos dirigiéndonos. O está más bien hacia donde estamos siendo dirigidos. Sí, pues como que si tenemos tan solo en mente que estamos en el propósito de Dios. Sí. En esto que estamos viviendo, en la manejada, en la conversación con mi hijo, en la cena, en mi convivir con mi esposa, con mi esposo, con mi mamá. Sí. Y confiamos en su soberanía, que Él va a hacer lo que Él sabe que tiene que suceder en nosotros. ¿A qué creen que se refieren los llamados? No se crean.
O sea, ¿quiénes son los llamados? Siento que ya se nos acabó el tiempo. Ya cerrando el tiempo y Dani así con esto. Como para tener esa conversación de 6 meses. Años de discusión en lo vamos a resolver en lo que nos queda de tiempo. En 5 minutos. O mejor acabamos porque yo creo que ya ¿Cuánto tenemos, Juan? Sí, como 50 Nadie puso minutos timer. vamos. Yo vi el reloj cuando empezamos, era las 12. Entonces ya acabamos. Pues sí. Gracias. Siguiente episodio va a ser ¿cómo dijiste? ¿Cuáles son los llamados o qué? Sí. ¿Quiénes somos los llamados? ¿Quiénes son? No, porque yo sí soy de los llamados. Claro. Pues como no eres el protagonista. Escogidos. Pues sí, mínimo los 4 que estamos haciendo un podcast. Digo, supongo que este es nuestro propósito, ¿no? En la vida. En la vida. Otro. Eso nos llamó Dios. Para eso fuimos llamados, para cosas grandes. Así es. Qué Eso está ridículo muy suena bien. eso. No, obvio no. Más vale aclararlo. Sí, no va a ser que alguien te malinterprete. Sí. Muy bien. Estaba bromeando por si no era. Ahí llegó claro. el Sohan. Amén. Bueno, Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? sí. Sí. ¿O tiene caso agregarle algo más? Sí. Nos vemos el año que entra. Bueno, ya va a ser el año que entra. Pero feliz Navidad, supongo, porque... Supongo. Pero no, esto ya va a haber pasado hace mucho, entonces... Feliz Navidad y próspero año nuevo también, sí, ¿no? Sí, feliz Sé que tuvieron Pascua. una feliz Navidad. Feliz Pascua, sí, es lo que viene. Feliz Día del Amor y la Amistad. Sí. Probablemente. Día de la bandera. Bueno, pues nos Día vemos de en Reyes. Día de Reyes. También ya debe haber pasado. Traigo Entonces torcido el cuello. nos vemos en el siguiente episodio. Te recordamos que este podcast lo puedes encontrar en Spotify o en YouTube. Y te invitamos a que nos dejes un comentario, te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando salga una nueva publicación.